Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos la cadena cinemática axil, los conceptos generales que corresponden a la unidad número 9. Vamos a subdividirla, esta unidad, en tres partes. En la primera parte vamos a tener en cuenta la cadena cinemática axil, las funciones que cumple, considerando las características estructurales de la columna vertebral, la estructura ósea de la vértebra tipo, revisaremos la constitución básica, las estructuras de unión vertebrales, que constituyen las estructuras ligamentarias y articulares, y tendremos en cuenta las articulaciones intrínsecas y extrínsecas del raquis. Considerando las articulaciones, dentro de las articulaciones intrínsecas, las articulaciones intersomáticas y la función y estructura del disco intervertebral, que es uno de los medios de unión de estas articulaciones, y luego las articulaciones interapofisiarias o cigoapofisiarias. A continuación analizaremos la evolución de las curvas del raquis, considerando la división funcional de la unidad funcional vertebral y la evolución filo- y ontogenética de las curvas raquídeas. Cuando comenzamos analizando la cadena cinemática axil, la tenemos que relacionar con las funciones hegemónicas. Eran aquellas funciones que aseguraban la conservación de la especie. Recordamos que era la respiración, la alimentación, la reproducción y la bipedestación. Todas estas funciones se relacionan con la cadena cinemática axil, compuesta por la cabeza, tronco, constituido por el raquis o columna vertebral. Se van a asociar las funciones respiratorias con la mecánica respiratoria, que interviene el raquis torácico. Vamos a tener las funciones digestivas, que se relacionan con las vísceras abdominales por delante de las vértebras lumbares, y vamos a tener las funciones reproductivas, que las vamos a alojar en los órganos a nivel de la pelvis. La posibilidad de lograr la postura correcta del raquis es lo que va a generar la posibilidad de la bipedestación y la marcha. Tenemos que tener en cuenta que las otras cadenas cinemáticas que hemos analizado en el primer módulo son las cadenas cinemáticas de los miembros superiores e inferiores. Estas tienen funciones específicas. Las cadenas cinemáticas de los miembros superiores van a la función específica de la prensión, y de los miembros inferiores es el sostén, la bipedestación y la marcha. Pero puede faltar alguna de estas cadenas. La cadena cinemática axil no puede verse lesionada, ya que produciría una repercusión en la médula espinal. Las características estructurales de la columna vertebral. Recordamos que la columna vertebral está compuesta por 33 a 34 vértebras. Encontramos a nivel del cuello las 7 vértebras cervicales, a nivel torácico o dorsal las 12 vértebras torácicas, por debajo las 5 vértebras lumbares, y por último la fusión de las vértebras sacras, que las encontramos en número de 5, y coxígeas, que pueden presentarse en 3 o 4 vértebras coxígeas. Las vértebras móviles van a ser
24 vértebras, las 7 vértebras cervicales, las 12 dorsales y las 5 lumbares. Sabemos que el sacro se constituye de la fusión de 5 vértebras, las mismas se fusionan alrededor de los 30 años. Si observamos el raquis en un plano frontal, deberíamos encontrarlo correctamente alineado, y si lo observamos en un plano sagital, vamos a distinguir las curvas que denominamos curvas primarias a la cifosis y curvas secundarias a las lordosis. Se menciona como curvas primarias la cifosis porque el recién nacido nace con una gran cifosis, y curvas secundarias son las adquiridas, que en la evolución ontogenética del individuo se adquieren las lordosis. Tenemos la cifosis torácica, que es una de las curvas primarias, y la cifosis sacra-coccigia. Se alternan con la lordosis a nivel cervical y la lordosis a nivel lumbar. Las curvas de menor movilidad son la cifosis, son curvas de protección. El raquis a nivel torácico va a proteger los órganos del mediastino y los pulmones. El raquis a nivel sacro-coccigio va a proteger a los órganos de la pelvis menor. Las lordosis son las curvas que se adquieren secundariamente en la evolución del individuo y son las curvas más móviles. La estructura de la vértebra tipo, recordamos que teníamos una vértebra tipo que va a ir variando según el segmento del raquis que analicemos. Vamos a tener ciertas características a nivel de las vértebras cervicales, dorsales y lumbares. La estructura de la vértebra tipo va a ser, por un lado, en la parte anterior va a presentar el cuerpo vertebral, que está constituido por un cilindro óseo con una cara superior y una cara inferior, o también conocida como meseta vertebral, y una circunferencia. El cuerpo vertebral es la estructura más voluminosa de la vértebra y por ende está adaptado a transmitir el peso a través del mismo. Por detrás nos encontramos con el arco posterior vertebral o arco apofisiario, el cual está unido a través de dos estructuras óseas que son los pedículos a cada lado. Por detrás de los pedículos encontramos las apófisis articulares o procesos articulares, los que presentan dos carillas superiores y dos carillas inferiores, para articularse con la vértebra superior o suprayacente y para articularse con la vértebra inferior o infrayacente. Hacia los lados encontramos las apófisis transversas, o también denominados procesos transversos, que prestan inserciones a ligamentos y músculos. Por detrás, cerrando el arco, encontramos las láminas óseas, las cuales tienen una disposición oblicua, se superponen como tejas de un tejado, las cuales tienen una dirección de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Y por último, en la línea media posterior vamos a encontrar la apófisis espinosa. Entre el cuerpo vertebral, que lo encontramos en la parte anterior, y el arco posterior vertebral o arco apofisiario, va a quedar delimitado el agujero vertebral o foramen vertebral, donde se va a alojar la médula espinal.
La estructura ósea de las vértebras. Si descomponemos cada una de estas porciones, nos encontramos con el cuerpo vertebral, que lo podemos representar como un hueso corto por las dimensiones que presenta, pero al agregarse el arco apofisiario o arco posterior, con las apófisis articulares, las apófisis transversas, las espinosas, las láminas, y todas estas se unen a través de los pedículos, ya las vértebras las consideramos un hueso irregular. Si observamos la unión del cuerpo vertebral con el arco apofisiario posterior, cuando consideramos la superposición de los cuerpos vertebrales y de las apófisis articulares, que se pueden representar como columnas, esta superposición nos indican las articulaciones verdaderas entre las vértebras, que van a constituir un trípode, una articulación por delante, la intersomática, y las articulaciones posteriores a ambos lados, que son las cigoapofisiarias o articulaciones interapofisiarias. Considerando las estructuras que unen las vértebras, tenemos las estructuras ligamentarias. Siempre para mencionarlas, comenzamos de adelante hacia atrás. Vamos a mencionar al ligamento vertebral común anterior o ligamento longitudinal anterior, que cubre la cara anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos. Por detrás, dentro del agujero vertebral, por detrás de los cuerpos y de los discos intervertebrales, tenemos al ligamento vertebral común posterior, o también llamado ligamento longitudinal posterior. Uniendo las apófisis transversas encontramos los ligamentos intertransversos. Uniendo las láminas encontramos los ligamentos amarillos, que tienen esa coloración debido al alto porcentaje de elastina que presentan. Y uniendo las apófisis espinosas vamos a encontrar los ligamentos interespinosos, que unen el borde inferior con el borde superior de la apófisis espinosa inferior. De esta manera forman un tabique en una disposición sagital, y en los extremos de las apófisis espinosas, uniendo los mismos, encontramos el ligamento supraespinoso, que, como sabemos, a nivel cervical se transforma en ligamento nucal o cervical posterior. Si observamos en un corte sagital las estructuras ligamentarias que hemos mencionado, acá con una coloración verde se marca el ligamento vertebral común anterior. Por detrás de los cuerpos vertebrales se continúa con el ligamento vertebral común posterior. Hacia posterior encontramos los ligamentos intertransversos, los ligamentos amarillos uniendo las láminas, los ligamentos interespinosos y, por último, los ligamentos supraespinosos, que se extienden de vértice a vértice de cada una de las apófisis espinosas y que a nivel cervical se transforma en el ligamento nucal o ligamento cervical posterior, constituyendo un verdadero tabique que divide los planos musculares. La columna vertebral va a cumplir funciones dicotómicas. Por un lado, tiene que cumplir una función estática, pero por el otro lado, una función dinámica para permitir la movilidad de los diferentes segmentos. Tiene que considerarse como funciones estáticas. Por un lado, va
a actuar como protección, protegiendo la médula espinal y los nervios raquídeos. Por el otro lado, va a transmitir el peso. Va a transmitir el peso de la cabeza, de los miembros superiores y de las vísceras del tórax y del abdomen, las cuales se transporta el peso a través del cuerpo vertebral. Fundamentalmente el 80% del peso que transmite el raquis lo transmite a través de los cuerpos vertebrales. Y por el otro lado, las alteraciones del raquis pueden producir alteraciones posturales. Entonces, la función de protección es de la médula espinal y de los nervios raquídeos. Va a soportar el peso. Se plantea que la quinta vértebra lumbar soporta el 60% del peso corporal, que estaría representado por la cabeza, la cintura escapular, los miembros superiores, el tórax, las vértebras cervicales torácicas y las vísceras que se adhieren al raquis a través de sus membranas de tejido conectivo. Entonces, la quinta vértebra lumbar es la de mayor volumen en cuanto al cuerpo vertebral, debido al soporte de peso que representa el 60% del peso corporal. Por el otro lado, como función estática, tenemos la correcta alineación del raquis. Va a determinar la postura que adopte el individuo. Desde el punto de vista dinámico, tenemos que tener en cuenta que se debe presentar una cierta movilidad y una cierta flexibilidad. Y esta flexibilidad y elasticidad del raquis va a depender en parte de la altura de los discos intervertebrales, lo cual vamos a analizar como una relación disco-corpórea. Cuanto mayor es la altura de los discos, mayor es la movilidad entre los segmentos vertebrales. Como habíamos mencionado, una de las funciones estáticas es la protección de la médula espinal, a través de la cual se va a ubicar a través del agujero o foramen vertebral, que si observamos en un plano horizontal las vértebras cervicales, las vértebras torácicas y las vértebras lumbares, va cambiando la conformación del agujero vertebral. A nivel cervical tenemos una morfología triangular, a nivel torácico circular y nuevamente a nivel lumbar una morfología triangular. Esto se debe a que en las zonas de mayor movilidad, que son el raquis cervical y el raquis lumbar, las tracciones modelan el agujero vertebral, conformando esa morfología triangular. Observamos en este corte horizontal la ubicación de la médula espinal, sus envolturas a través de las meninges y el origen del nervio raquídeo a través de la unión de la raíz anterior y de la raíz posterior, lo que constituye la salida del mismo a través de un tejido conectivo envuelto para proteger el mismo, el perineuro. Si observamos la médula espinal en un recién nacido, al disponerse en el conducto vertebral, que se conforma por la superposición de los agujeros vertebrales, la longitud de la médula espinal se encuentra a todo el largo del raquis, del conducto vertebral. Luego, con el crecimiento en un individuo adulto, nos encontramos que el crecimiento óseo del raquis es mayor que el crecimiento de la médula espinal. Por ende, la médula espinal termina
en una estructura denominada cono medular a nivel de la primera, entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Luego el conducto raquídeo va a alojar los nervios raquídeos, lumbares, sacros y coccygios que continúan por ese conducto para salir por los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción correspondientes, conformando lo que se denomina la cola de caballo. Acá vemos la extensión de la médula espinal hasta el nivel lumbar 1, lumbar 2 y la prolongación de los nervios raquídeos que conforman la cola de caballo. Como mencionamos, se deben proteger los nervios raquídeos y la médula espinal. Los nervios raquídeos se van a retirar del conducto vertebral, van a ubicarse en los agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales. Estos agujeros quedan determinados y delimitados por el pedículo de la vértebra superior o suprayacente y el pedículo, el borde superior del pedículo de la vértebra infrayacente. Por delante, por el disco intervertebral y por detrás por las articulaciones cigoapofisiarias o interapofisiarias. Tener en cuenta los límites del agujero de conjunción o agujero intervertebral nos da idea de si estas estructuras que delimitan el agujero se alteran, pueden generar una compresión del nervio raquídeo. En este caso podría ser una protusión o una hernia discal o una artrosis que incrementa el volumen óseo y de las superficies de las articulaciones interapofisiarias, reduciendo las dimensiones del agujero de conjunción. Acá en esta imagen observamos la salida de los nervios raquídeos por el agujero de conjunción. Sabemos que a la salida del nervio raquídeo se divide en dos ramas. Una rama anterior, la cual va a conformar a nivel cervical los plexos cervical, el plexo braquial, a nivel lumbar el plexo lumbar y a nivel sacro el plexo lumbosacro. Y las ramas anteriores, las ramas posteriores, que son de menor dimensión, van a inervar toda la zona dorsal. Van a inervar la piel y los músculos del dorso. Sabemos que a nivel torácico las ramas anteriores no van a conformar plexos, sino van a constituir los nervios intercostales. Cuando consideramos las articulaciones de la columna vertebral, tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrarnos con articulaciones intrínsecas, que son articulaciones propias que unen las vértebras entre sí, y articulaciones extrínsecas, aquellas que unen el raquis en su extremo superior con el cráneo, a nivel torácico la unión de las articulaciones de las vértebras torácicas con las costillas y a nivel inferior la unión del sacro con los coxal. Estas son articulaciones consideradas extrínsecas. Ahora vamos a analizar las articulaciones intrínsecas del raquis. Si nosotros tenemos en cuenta, teníamos tres articulaciones. Por delante, la más voluminosa, que es las articulaciones intersomáticas, porque es entre los cuerpos vertebrales. Y por el otro lado, por detrás, teníamos dos articulaciones de menor volumen, las articulaciones interapofisiarias o articulaciones cigaapofisiarias.
A nivel cervical nos vamos a encontrar que la cara superior y la cara inferior de las vértebras cervicales presentan unas apófisis unciformes que constituyen las articulaciones uncovertebrales. Y acá las podemos observar en un corte frontal, las apófisis unciformes constituyendo las articulaciones uncovertebrales. Por otro lado, vamos a tener articulaciones a distancia, denominadas sindesmosis. En estas vamos a encontrar la unión de estructuras óseas, las cuales no presentan contacto entre sí, y sería, por un lado, la unión de las apófisis transversas a través de los ligamentos intertransversos, la unión de las láminas óseas a través de los ligamentos amarillos y la unión de las apófisis o procesos espinosos a través de los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Estas articulaciones, conocidas como articulaciones a distancia, pseudoarticulaciones, las consideramos del tipo sindesmosis. Cuando consideramos específicamente las articulaciones intrínsecas de la columna vertebral, tenemos que tener en cuenta siempre un determinado orden para describirlas: la denominación que presentan, el tipo de articulación, el género articular, qué características presentan las superficies articulares y los medios de unión. Las articulaciones intersomáticas o de los cuerpos vertebrales van a presentar, por un lado, como medios de unión, al ligamento vertebral común posterior, que hemos mencionado, que cubre la cara posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos, al ligamento vertebral común anterior o longitudinal anterior, que cubre la cara anterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, y como medio de unión entre los cuerpos vertebrales encontramos al disco intervertebral. Entonces, se considera del tipo anfiartrosis, que son articulaciones semimóviles unidas por un fibrocartílago, que sería la estructura del disco intervertebral, o también conocidas como fibrocartilaginosas del tipo sínfisis. Por el otro lado, las superficies articulares que presentan van a ser las cara superior e inferior de los cuerpos vertebrales, que algunos autores denominan mesetas. Los medios de unión que encontramos, como hemos mencionado, van a ser el ligamento vertebral común anterior o longitudinal anterior, el ligamento vertebral común posterior o longitudinal posterior y el disco intervertebral. El disco intervertebral es un fibrocartílago que está compuesto por tres estructuras. Una es el anillo fibroso, que se encuentra en la periferia y está compuesto fundamentalmente de fibras de colágeno. En la parte central encontramos el núcleo pulposo, constituido principalmente por proteoglucanos, los cuales tienen una capacidad hidrofílica de atraer agua, y en el límite superior e inferior, uniendo el disco a los cuerpos vertebrales, a las caras superiores e inferiores de los cuerpos vertebrales, encontramos las láminas cartilaginosas par. Se dicen par porque son dos, una en la parte inferior y otra en la parte superior del disco. Si consideramos las superficies articulares de estas articulaciones, vamos a tener en la cara superior y en la cara inferior del cuerpo vertebral una superficie en la periferia constituida por tejido óseo compacto,
y esa cara superior se llama cara intervertebral o meseta vertebral, la cual está delimitada por un anillo de tejido compacto considerado o denominado rodete marginal. Si observamos acá la estructura, observamos la constitución del rodete marginal y una leve concavidad de la cara superior en la parte central, la cual se encuentra acribillada de pequeños orificios por donde traspasan vasos sanguíneos. En esta estructura vemos la articulación intersomática entre los cuerpos vertebrales. Si realizamos un corte a nivel horizontal, observamos la configuración interna del cuerpo vertebral, que correspondería a un hueso corto, como mencionamos, ya que en la zona periférica está constituido por una cortical de tejido óseo compacto y en la zona central presenta un tejido esponjoso constituido por trabéculas. Como medios de unión teníamos el disco intervertebral. El disco intervertebral estaba compuesto por tres estructuras: el núcleo pulposo, que se encuentra en el centro, el anillo fibroso que contiene al núcleo pulposo y las placas terminales o láminas cartilaginosas par, las cuales facilitan la unión del disco a los cuerpos vertebrales. Se ubican en la parte superior e inferior del disco intervertebral. Observamos en este gráfico la disposición central del núcleo pulposo, el cual está constituido principalmente por proteoglucanos, que son macromoléculas que tienen la capacidad de absorber agua y liberar la misma cuando son sometidos a presiones. El anillo fibroso, que se dispone en capas concéntricas constituidas principalmente por fibras de colágeno, conteniendo al núcleo pulposo. Si observamos en un corte frontal, observamos el anillo marginal, la parte central de la meseta vertebral o cara inferior de la vértebra suprayacente y la cara superior de la vértebra infrayacente con su anillo marginal. Por el otro lado, en el disco vamos a distinguir en la parte central el núcleo pulposo, en la parte lateral, conteniendo al núcleo pulposo, el anillo fibroso, y en la parte superior e inferior, favoreciendo la fijación del disco a las caras de los cuerpos vertebrales, vamos a tener las estructuras de las láminas cartilaginosas par o láminas terminales. Ahí observamos el núcleo pulposo, hacia los laterales el anillo fibroso y en la parte superior e inferior las placas terminales. Las placas terminales cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, fijan al disco intervertebral a las caras de los cuerpos vertebrales y por el otro lado presentan pequeñas fenestraciones, pequeños orificios que permiten el intercambio de nutrientes. Porque como sabemos, el disco intervertebral es una estructura que soporta compresiones importantes y por lo tanto no presenta ni inervación ni irrigación. Entonces, para producir la nutrición y el intercambio de desechos y nutrientes, se producen a través de esos pequeños poros que presentan las placas terminales con el hueso subcondral de los cuerpos vertebrales. Los medios de unión en las articulaciones intersomáticas hemos
tenido en cuenta cuando consideramos el disco intervertebral es un medio de unión. En esta articulación encontramos el núcleo pulposo y el anillo fibroso que se dispone en forma de capas concéntricas, se lo asemeja a las capas de una cebolla, pero estas capas concéntricas van a presentar una disposición de las fibras de colágeno que van alternando las oblicuidades. Las capas más periféricas tienen una oblicuidad aproximadamente de 80 a 85 grados y las capas más internas tienen una oblicuidad de 45 grados. Estas oblicuidades van a determinar la estructura de contención que generan para contener al núcleo pulposo. Observamos la disposición de las fibras y la alternancia de la disposición de las mismas en cada una de las capas concéntricas del anillo fibroso. La sumatoria de todos los discos intervertebrales representa entre un 20 a un 30% de la altura total de la columna vertebral. Las articulaciones intersomáticas, si observamos el disco intervertebral en un corte frontal, en un preparado anatómico, observamos la estructura entre los cuerpos vertebrales. Acá la imagen nos está mostrando un corte sagital, la disposición de las fibras del anillo y en la parte central el núcleo pulposo. Y acá podemos observar en un corte horizontal el anillo fibroso, el núcleo pulposo y por detrás el ligamento vertebral común posterior. Por delante representaría el ligamento vertebral común anterior o longitudinal anterior y por detrás el agujero vertebral con la médula espinal. El ligamento vertebral común anterior o longitudinal anterior, como dijimos, se extiende por la parte anterior de los cuerpos y de los discos intervertebrales. En la parte superior se origina a nivel de la apófisis basilar del occipital. Esto es una vista en un plano frontal. Observamos el tubérculo faríngeo ubicado en la cara externa de la apófisis basilar. Se inserta a este nivel y se prolonga cubriendo la cara anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos. En la parte cervical es bastante angosto su estructura, a nivel torácico se ensancha, así como ahí vemos la forma de cinta ensanchada para reforzar las articulaciones con las costillas. Y por último, a nivel pélvico termina a nivel de la segunda vértebra sacra, fusionándose con el periósteo. Por supuesto, es una estructura que estabiliza los discos vertebrales y los cuerpos vertebrales en el plano anterior. Cuando observamos la estructura del ligamento vertebral común posterior, el mismo se encontraba dentro del conducto vertebral, cubriendo las caras y los cuerpos vertebrales en la cara posterior de los mismos, y su extremo superior se va a insertar en la cara interna de la apófisis basilar y se va a extender a lo largo de todo el conducto vertebral. Acá observamos un corte frontal en un plano posterior, se cortaron a nivel de los pedículos
y observamos la disposición del ligamento vertebral común posterior cubriendo los cuerpos y los discos. Va a tomar una forma que se denomina festoneada, se angosta a nivel de los cuerpos vertebrales y se ensancha conteniendo los discos intervertebrales. Este ligamento se va a prolongar a nivel sacrococcigio se va a fusionar con las meninges constituyendo el ligamento sacromeningio que termina insertándose a nivel del coxis. Las articulaciones cigoapofisiarias. Si observamos acá en una vista en un plano sagital, observamos la disposición que tienen las carillas articulares de las apófisis articulares a nivel cervical. Observamos la diferencia que presentan la disposición de las carillas articulares a nivel torácico y la disposición a nivel lumbar, que algunos autores las consideran trocoides. En realidad son artrodias, porque si serían trocoides, son trocoides estructuralmente, pero funcionalmente se comportan como artrodias, si no implicaría que el raquis lumbar presenta un movimiento de rotación facilitado por esa morfología, y el raquis lumbar es la zona que menos amplitud de movimientos de rotación genera. Este tipo de articulaciones es diartrosis o sinovial, por ende son del género artrodias o planas, y las superficies articulares vamos a decir que son las apófisis articulares entre las vértebras o procesos articulares, y la constitución va a ser las apófisis articulares de la vértebra suprayacente con las inferiores con las apófisis articulares superiores de la vértebra infrayacente. Como medios de unión vamos a tener una cápsula articular como todas las liartrosis, y a algunos niveles vamos a encontrar un refuerzo ligamentario posterior. En la parte interna se van a encontrar reforzadas estas articulaciones por el ligamento amarillo. Cuando consideramos la orientación de las apófisis articulares o procesos articulares que van a determinar el grado de movilidad que tenemos a nivel de los diferentes segmentos vertebrales, nos vamos a encontrar que las vértebras cervicales en un plano sagital van a tener una inclinación de 45 grados, las carillas superiores miran hacia atrás y arriba, presentando la inclinación en el plano sagital de 45 grados y en un plano frontal de 0 grados. Acá en un plano sagital marcamos una horizontal y una recta tangente a la carilla articular, lo que determina una angulación de 45 grados. A nivel horizontal vamos a encontrar que las carillas articulares se encuentran en el mismo plano, presentando una angulación de 0 grados. En las vértebras torácicas vamos a observar la orientación que tenemos en el plano horizontal y en el plano sagital. Las carillas superiores miran hacia atrás y afuera. La orientación que tienen en un plano sagital van a tener una inclinación de 60 grados y en el plano frontal una inclinación de 90 grados. Ahí marcamos la angulación de 60 grados en el plano sagital y la angulación de 20 grados en un plano horizontal. Cuando consideramos las vértebras lumbares, nos vamos a encontrar
que, como mencionamos, tienen una disposición que miran hacia atrás y adentro, tienen una leve concavidad, por eso algunos autores las consideran trocoides, y nos encontramos que las superficies superiores van a mirar hacia atrás y adentro en forma de canal, y las inferiores miran hacia adelante y afuera con una constitución de tipo cilíndrica. La disposición va a ser, en un plano sagital, van a presentar una inclinación de 90 grados y en un plano frontal una orientación de 45 grados. Ahí vemos la representación en el plano sagital y en el plano frontal la disposición de 45 grados. Cuando consideramos la cadena cinemática axil, la relación estructura-función, sabemos que el raquis lo vamos a dividir en 4 segmentos. A nivel del segmento superior, a nivel cervical, que corresponde al cuello, a nivel torácico o dorsal, que corresponde al tórax, nivel lumbar y a nivel sacrococcigio. Cada una de estas regiones o segmentos van a cumplir funciones diferentes. La región cervical va a cumplir la función, es la zona más móvil del raquis y cumple la función de ubicar los órganos de los sentidos en el espacio. La región torácica va a ser límite posterior de la caja torácica y va a proteger los órganos del mediastino y los pulmones. La región lumbar es la región que soporta mayor peso al ser más caudal y va a actuar como punto de palanca ante los movimientos del tronco. Y la región sacrococcigia era la que presentaba la cifosis conjunta, protegiendo los órganos de la pelvis inferior. Si observamos en una vista de un plano frontal, deberíamos ver el raquis en un equilibrio, el cual lo vamos a observar trazando una línea vertical que pase por las apófisis espinosas y 2 líneas transversales que pasen a través del borde superior del acromion, ¿sí?, uniendo ambos acromion, el derecho y el izquierdo. Esta línea debería ser horizontal con respecto al piso y una línea que una el extremo superior de las crestas ilíacas. A su vez se pueden trazar otras líneas a nivel del cuerpo del pubis, a nivel de los alerones sacros, a nivel de las articulaciones coxofemorales y a nivel de los isquiones. Todos estos deberían estar alineados en un sentido transversal. Cuando observamos una radiografía del raquis completo, sabemos que estamos ante un espinograma, que es la proyección radiológica en un plano frontal. Y en esta tenemos que observar la alineación vertical, continuando las apófisis espinosas, la alineación transversal de la cintura escapular y de la cintura pélvica. Acá observamos la alineación de las articulaciones coxofemorales que deben estar a la misma altura. El espinograma tiene la característica de realizarse la radiografía de pie, por ende podemos observar las desviaciones que presenta el raquis al someterlo a carga, ya que está soportando el peso del individuo. Si observamos la columna vertebral en un plano sagital, debemos mantener la horizontalidad de la mirada, el plano óptico, debemos mantener la horizontalidad
del plano óptico, auditivo, y del plano oclusal. Estos tres planos deben mantenerse paralelos al piso. Y por supuesto vamos a observar las lordosis y cifosis. Si trazamos por la parte media del atlas y por la parte media del cuerpo vertebral de la séptima vértebra cervical, vamos a observar el ángulo de extensión que presenta el raquis cervical, que es aproximadamente de 30 a 35 grados. Seguimos trazando un eje medio entre la primera vértebra torácica y la última vértebra torácica, y vamos a observar el ángulo que corresponde a la cifosis, que es en una posición de flexión, que corresponde a un ángulo de 40 grados. Y en la parte lumbar vamos a encontrarnos con el ángulo de la lordosis, que corresponde a un ángulo de 45 grados de extensión. Al observar el espinograma en un plano sagital, podemos observar las curvaturas. Las divisiones funcionales del raquis. El raquis se divide funcionalmente para cumplir con las funciones estáticas y las funciones dinámicas. Observamos que podemos dividirlos o en pilares o en segmentos. La división en pilares y en segmentos. Consideramos los pilares van a ser un pilar anterior y un pilar posterior. El pilar anterior está compuesto por la superposición de los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, el ligamento vertebral común anterior y el ligamento vertebral común posterior. Ahí lo presentamos con la división de estas líneas verticales. Por detrás del pilar anterior encontramos el pilar posterior, compuesto por todo el arco apofisiario, los pedículos, las apófisis articulares, las apófisis transversas, las láminas, las espinosas y todas las estructuras ligamentarias y capsulares que unen el arco posterior. Se determina que el pilar anterior cumple una función estática de sostén, ya que soporta el 80% del peso que cae a nivel de la vértebra, y por el otro lado el pilar posterior cumple una función dinámica. Otra división funcional que podemos realizar del raquis, en vez de realizarlo en forma vertical, podemos realizarla en forma transversal. Se denomina un segmento pasivo, que está constituido por el cuerpo vertebral, y un segmento activo. Si trazamos horizontales, abarcando la estructura de la vértebra, y entre vértebra y vértebra vamos a encontrar al segmento activo. En este caso va a estar compuesto por el disco intervertebral, los ligamentos vertebral común anterior, posterior, el agujero de conjunción, las articulaciones interapofisiarias y todas las estructuras ligamentarias que unen el arco posterior. Los ligamentos amarillos, intertransversos, interespinosos y supraespinosos. De esta manera podemos analizar el raquis o por segmentos o por pilares. En el caso del pilar, debemos recordar que el pilar anterior tiene una función estática y el pilar posterior una función dinámica. Cuando consideramos los elementos de unión intervertebral, vamos a ver los anexos del pilar anterior. ¿Qué estructuras unen el pilar anterior? Que era la superposición de los cuerpos y de los discos. Van a ser el ligamento vertebral común anterior o longitudinal anterior, por detrás el ligamento
longitudinal posterior o vertebral posterior y el disco intervertebral. Y el pilar posterior va a estar constituido por todo el arco apofisiario o arco vertebral posterior y los ligamentos que unen al mismo, los ligamentos intertransversos, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos, supraespinosos y las cápsulas de las articulaciones interapofisiarias. Cuando consideramos la unión de dos vértebras constituidas por el disco intervertebral y los ligamentos que estabilizan esas dos vértebras, hablamos de la unidad funcional vertebral. Acá observamos la unión de una vértebra suprayacyente con la vértebra infrayacyente. Entonces, la superposición de estas dos estructuras vertebrales sumadas al disco intervertebral y las estructuras ligamentarias que estabilizan pasivamente la unión de las mismas, se considera como unidad funcional vertebral. Esta unidad funcional vertebral, si la consideramos desde el punto de vista mecánico, va a actuar como una palanca. Observamos que, como ya mencionamos, a nivel del cuerpo vertebral se va a aplicar la fuerza peso, la cual en una palanca representa la resistencia. A nivel de las apófisis articulares vamos a tener el punto de apoyo y por detrás vamos a tener la potencia determinada por los ligamentos o los músculos del arco posterior. Al ubicar el punto de apoyo en la parte media, hablamos de una palanca de primer género. Debe mantenerse en equilibrio, que es la efectividad mecánica de una palanca de primer género. El equilibrio se va a mantener por la tensión de los ligamentos que generan la potencia o de los músculos del arco apofisiario posterior. Desde el punto de vista de la evolución filogenética, es la evolución de la especie, de las curvas raquídeas, en la evolución de la raza humana nos encontramos que pasamos de una posición cuadrúpeda, donde el raquis se disponía en forma horizontal, así como su pelvis, a una posición de bipedestación. Si observamos en la figura, partimos de un raquis prácticamente horizontal y una pelvis bastante horizontalizada y terminamos en una disposición bípeda con una verticalización no total, sino de 60 grados de la pelvis, una alineación que nos permite la horizontalidad de la mirada y del plano óptico y auditivo y oclusal, así como la orientación del raquis con sus curvas correspondientes. Cuando consideramos en la evolución ontogenética, que es la evolución del individuo, debemos recordar que las lordosis eran las curvas secundarias o adquiridas. Cuando observamos la estructura del raquis de un recién nacido, presenta una gran cifosis. Luego, a partir de los 3 meses, comienza a realizar la extensión del raquis a nivel cervical, generando la lordosis cervical, la cual debe tener lo que se denomina el control cervical a partir de los 3 meses. El mismo se acentúa cuando el bebé logra la cuadrupedia aproximadamente a los 9 meses, lo que favorece el incremento de la extensión del raquis cervical. Observamos cómo puede horizontalizar la mirada y elevar la cabeza del plano, ubicado el bebé en decúbito ventral,
y esta disposición es fundamental para lograr la sedestación y la activación de los músculos del dorso. Y luego en la evolución el gateo. Pero la lordosis cervical debe lograrse y estabilizarse con el control cervical fisiológicamente a los 3 meses. Cuando tenemos en cuenta la lordosis lumbar, va a tener una evolución más larga, ya que en el recién nacido a nivel lumbar tenemos una cifosis con una concavidad hacia adelante. A los 5 meses sigue una concavidad menos pronunciada, pero sigue siendo una cifosis, cuando el chiquito a los 5 meses logra la sedestación. Luego a los 13 meses, entre los 13 y 12 meses, que logra la bipedestación y la marcha, el raquis lumbar logra la rectificación. Y a partir de los 3 años comienza a acentuarse la lordosis lumbar, la cual sigue incrementándose y estabilizándose, afirmando la misma a los 8 años y termina de estabilizarse recién a los 10 años. Comienza la lordosis a insinuarse a los 3 años. Considerada esa etapa la edad de oro de la psicomotricidad, porque termina la mielinización del sistema nervioso a nivel periférico y se logra una buena coordinación motriz. Cuando observamos globalmente las curvas del raquis, podríamos observar que a nivel occipital presentaríamos una cifosis con una continuación de la lordosis cervical, luego la cifosis torácica, la lordosis lumbar, la cifosis sacrocoxigia, y si continuamos, el pliegue glúteo actuaría como una lordosis, los isquiotibiales como una cifosis, el hueco popliteo como una lordosis, el tríceps sural, los gemelos y el sóleo como una cifosis, el tendón de Aquiles como una lordosis, el calcáneo a nivel posterior como una cifosis y la fascia plantar como una lordosis. Podríamos decir que hay una alternancia de curvas en el plano sagital desde el nivel cefálico hacia el nivel podálico. El cambio de curvas son zonas de gran tensión, de gran estrés, se denominan charnelas. Charnelas deriva la significación de bisagra, entonces se considera que va a haber una charnela en el cambio de curva entre el occipital y a nivel cervical, que pasamos de una cifosis a una lordosis, la charnela occipito-cervical. A nivel del cambio de curva entre las cervicales y las torácicas, hablamos de la charnela cérvico-dorsal, a nivel dorso-lumbar y a nivel lumbo-sacro o ilio-lumbo-sacro. La evolución de la postura, decimos que partíamos de una cuadrupedia, una pelvis bastante horizontalizada, para lograr la correcta alineación de la pelvis, del raquis, la horizontalidad de la mirada. Pero si no cuidamos nuestra postura, en vez de lograr una evolución, podremos lograr una involución si no mantenemos la alineación correcta de nuestro raquis, incrementando la cifosis, ¿sí?, la antepulsión de cabeza, y las malas posturas repetidas en el tiempo que sabemos que generan microtraumatismos. La columna vertebral se planteaba una frase que decía que vemos que es una estructura muy compleja, entonces si se le propusiese a un ingeniero que construya un tubo flexible
formado por 33 anillos que representan las vértebras, comprendiendo 133 articulaciones entre estos 33 anillos y cerca de 1000 ligamentos, capaz de soportar 250 kilogramos sin perder la elasticidad. Se dice que después de varios años y de varias tentativas podría resolver el problema. Pero si cuando presentara el proyecto se le dijera que debía agregar la médula espinal en el interior del tubo y esta estructura constituye un cable nervioso formado por millones de elementos y debería permitir el deslizamiento pero sin lesionar los mismos, el ingeniero creería que estaría tratando con un loco. Esto nos representa la complejidad de la estructura de nuestro raquis. Vamos a tener en cuenta que nuestra columna va a tener que estar soportando las diferentes solicitudes mecánicas. Por un lado va a presentar solicitudes mecánicas de compresión, va a presentar solicitudes de tracción, de cizallamiento, de torsión y de flexión en los diferentes movimientos que realicemos con nuestro raquis. Tenemos que tener en cuenta que para soportar esas solicitudes mecánicas debe presentar determinadas propiedades mecánicas. Considerar que todas las estructuras del raquis, por su composición, al ser heterogéneas, son materiales que se comportan como anisotrópicos. Anisotrópicos eran esas estructuras que cambiaban su resistencia según la dirección de la fuerza aplicada. Vamos a encontrar como propiedades mecánicas que caracterizan al raquis una elevada resistencia, la flexibilidad, una cierta estabilidad para proteger la médula y los nervios raquídeos, una movilidad que permita, ¿sí?, los diferentes gestos motores, y una de las propiedades que va a presentar es la tensegridad, que como recordamos es la integridad en tensión. Por último, haciendo una integración de conceptos, nos vamos a encontrar que analizamos la cadena cinemática axil, su estructura y función, que lo relacionamos con las funciones hegemónicas para mantener la especie, que iban a ser la respiración, la alimentación, la reproducción y la bipedestación. La estructura de la vértebra tipo, con sus diferentes estructuras óseas, sus medios de unión, y las articulaciones intrínsecas y extrínsecas del raquis, dentro de las cuales especificamos los medios de unión, las superficies articulares, el tipo y el género de las articulaciones intersomáticas, la estructura y función del disco intervertebral, que como recordamos está compuesto por el núcleo pulposo, el anillo fibroso y las láminas cartilaginosas par. Luego, la estructura de las articulaciones interapofisiarias, teniendo en cuenta la orientación de las apófisis articulares, las que van a determinar los grados de movilidad que vamos a encontrar a nivel cervical, torácico y lumbar. La relación estructura y función de las regiones, la región cervical, la región torácica, la región lumbar y sacrocoxigia. Cómo se debe observar el raquis en un plano sagital, cómo debemos observar el raquis en un plano frontal, en un espinograma, las divisiones funcionales en pilares y en segmentos, la evolución filogenética y ontogenética, la evolución de la especie, la evolución del individuo en la adquisición de las curvas raquídeas. Por último, empezamos a analizar la resistencia
y las solicitudes mecánicas a las que se ve sometido el raqui y las propiedades que presenta el mismo. Terminando la presentación, muchas gracias por su atención.